Tenemos en esta oportunidad a Giovanna Cárdenas con el gran tema El buen gobierno corporativo. Bueno, ya Sonia me presentó. Primero quiero hablar un poco del contexto internacional. Definitivamente, bueno, este contexto cada día cambia, ¿no? Pero voy al contexto porque efectivamente hablar de buen gobierno corporativo no es hablar simplemente de un tema local, peruano, un tema de Latinoamérica, sino es hablar de un tema mundial, al igual que la pandemia, ¿no? Hoy cumplimos casi 13 meses, en el caso peruano, de estar con este tema de esta pandemia que a todos nos ha afectado, ¿no? Y sigue, continúa realmente avanzando a nivel Perú y Latinoamérica, y efectivamente también ha tenido un impacto, sin lugar a dudas, económico, ¿no? El año pasado pudimos observar que muchos negocios cerraron, se desvinculó a muchas personas, y este año realmente queremos que todo eso se reactive, pero igual la pandemia todavía nos sigue golpeando, ¿no? Aunado obviamente a temas políticos que también todos los países creo que están pasando por lo mismo, ¿no? Yo traigo un mapa interesante que en su momento la Global Health Security lo publicó, que estaba orientado a qué países estaban preparados para el tema, los mejor preparados para afrontar una pandemia, ¿no? Y que son los que están con color amarillo. Y los que están con color rojo, ¿no? Son los peor preparados, ¿no? Rojo, naranja. Efectivamente, salió un informe donde los países que están con color rojo aparentemente eran los peor preparados, ¿no? Y los naranja, bueno, bastante cercano a ellos, ¿no? Y si nos damos cuenta, casi todo el mundo no se preparó para esta pandemia. Y seguidamente, a correlación de ello, traigo un mapa. ¿Se ve este mapa? El índice de percepción de la corrupción. Sí se ve. Excelente. Traigo a continuación este mapa, porque este mapa, que es un informe que emite Transparencia Internacional, que fue emitido por el periodo 2020, recién salió a fines de enero de 2020, de hecho ustedes lo pueden también, lo pueden tener, ¿no? Es cuestión de entrar a la página de Transparencia, www.transparencia.org, y obtener el informe, que es un informe muy completo, ¿no? Entonces, este informe lo que muestra es el alto grado de percepción de la corrupción que hay en algunos países. El rojo es el más crítico, las demás coloraciones con tendencia al color naranja, como país Perú, por ejemplo, interactuamos con otros países de cara a las distintas relaciones comerciales, ¿no? Y eso hace que a veces el estar catalogados con un alto índice de percepción de la corrupción hace que se nos cierren algunas puertas, ¿no? Y es por eso, obviamente, que se genera esta motivación de hablar del buen gobierno corporativo, ¿no? En este informe, que ustedes van a poder observar, bueno, toda Latinoamérica está realmente en rojo, ¿no? Y el informe también hace hincapié a algunas cosas importantes, ¿no? Indica que en toda América Latina y el Caribe, quienes son las instituciones más corruptas, ¿sí? Los 5 primeros puestos están ubicados el primer ministro, el presidente, los funcionarios de su oficina, los senadores y miembros de la Cámara de Diputados, los empleados públicos, los concejales del gobierno local, la policía y los jueces y magistrados, ¿no? Este informe es interesante porque podemos de alguna manera tener información globalizada y cuál es la tendencia que hay en América Latina de cara a las instituciones más corruptas, ¿no? Aquí hay otra reflexión que también se los quiero dejar, ¿no? Y seguidamente no podemos dejar de lado en este contexto internacional a los grandes fraudes internacionales que se han dado en grandes organizaciones, ¿no? Empresas globales, ¿no? Como Enron, como Arthur Andersen, como Volkswagen, como Parmalat, como Petrobras, y los más recientes, que seguramente los hemos escuchado, como Odebrecht y Graña y Montero, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con esas empresas? Parte de lo que pasó fue efectivamente que no tuvieron buenas prácticas de buen gobierno corporativo. Todo lo que tenían eran quizás prácticas en el papel, pero que a la vida real no se cumplían.
Yendo ya al contexto local, sí hay alguna información muy relevante, ¿no? Un informe de Ernst Young indica que el 82% de ejecutivos cree que el soborno y la corrupción están arraigados en el país. Así nos califican, ¿no? Qué grave, ¿no? Realmente preocupante, ¿no? Preocupante porque todo lo que se ha podido hacer aún todavía no es suficiente. Y esto es un motivo más de por qué hoy estamos reunidos ante un tema bastante relevante, ¿no? Seguidamente viene el caso Odebrecht, ¿no? Donde ustedes habrán escuchado el famoso Club de la Construcción, ¿no? O sea, el escándalo que hubo en Odebrecht no solamente involucró a la empresa brasileña, sino a un sinnúmero de empresas que se prestaron a todos estos actos de soborno y corrupción. Entonces, qué preocupante, ¿no? Y la siguiente reflexión que les dejo es que detrás de esas empresas hay personas, ¿no? Personas que de alguna manera participaron en estos hechos y de nuevo, ¿no? La pregunta es, ¿y qué está pasando? ¿No? Entonces, ya para entrar un poco al concepto, hay algunos mitos y algunos errores, ¿no? Como dice, ruido de pasillo respecto al buen gobierno corporativo, ¿no? Algunos dicen que el buen gobierno corporativo es exclusivo para grandes empresas, otros indican que solamente es exclusivo para el sector privado, otros también dicen no aplica a una startup, a una pyme, ¿no? Y otros también por ahí dicen, prefiero enfocarme en la rentabilidad del negocio antes de invertir en un gobierno corporativo porque lo ven un gasto, ¿no? Otros dicen, sí, necesito tener un gobierno corporativo para la foto, ¿no? Para salir en el periódico, en las revistas, ¿no? Por ahí otros también dicen, el buen gobierno corporativo es una moda, ¿no? ¿Por qué no tenerlo, ¿no? Y también, ¿no? En directorios se escucha que dicen, el buen gobierno corporativo es burocrático, ¿no? Como también les comentaba, el buen gobierno corporativo es caro, el buen gobierno corporativo no es rentable, ¿no? Entonces, basado en esos prejuicios, ¿no? Yo diría que son prejuicios, es importante hoy aclarar qué es el buen gobierno corporativo. De hecho, hay organismos internacionales que lo promueven, ¿sí? Hay organismos internacionales que lo difunden, ¿no? Y que vienen trabajando en esto a nivel mundial. Sin embargo, esto no es suficiente, ¿no? Y de hecho, hay dos definiciones que me gustan mucho, que son muy puntuales, muy sencillas. Una es de la International Financial Corporation y otra también del Banco Mundial, que indican que el buen gobierno corporativo son las estructuras y procesos para una adecuada dirección y control de las empresas. Claro, hasta ahí nosotros podemos decir, pero Giovanna, esto es un tema de la alta gerencia, la alta dirección, eso yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Yo hago mi trabajo, listo, ¿no? Pero por otro lado, también nos dice que el gobierno corporativo son las reglas y procedimientos para tomar decisiones, ¿no? En todos los asuntos de la corporación para generar justicia, transparencia y rendición de cuentas. Aquí ya el concepto es diferente, ¿no? Aquí cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de rendición de cuentas, ya no se involucra a todos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Este es un trabajo de todos, donde yo lo que he hecho es tratar de homologar parte de los conceptos que nos han dado las distintas instituciones a nivel mundial. No solamente a nivel mundial, también tenemos instituciones del Perú que de alguna manera también están muy motivadas en difundir este buen gobierno corporativo, como es la SNB, como es el FONAFE, ¿no? FONAFE es el holding que administra todas las empresas de corte privado del Estado, ¿no? Entonces, yo lo he querido definir como conjunto de principios, normas, que van a regular la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de la organización, generando ¿qué? Confianza, ¿no? Llámese órganos de gobierno a toda la estructura que tiene la empresa, ¿no? Esta estructura vertical o horizontal que pueda tener y que finalmente nos involucra a todos, ¿no? Por otro lado, también el buen gobierno corporativo lo que hace es definir y regular las relaciones entre la organización y sus grupos de interés. Aquí ya estamos hablando de algunos factores externos. ¿Quiénes son los grupos de interés?
clientes, los proveedores, los bancos, ¿no? Las instituciones de alguna manera bancarias, el sistema bancario, ¿no? Y otras con las cuales tenga relación la organización, ¿no? Entonces, este buen gobierno corporativo lo que busca es que la empresa esté de una manera ordenada y finalmente pueda responder de una manera muy proactiva a estos vínculos que tiene con otros grupos de interés, ¿no? Y que este proceso ayude de alguna manera a una adecuada toma de decisiones para la generación y preservación del valor, ¿no? Entonces, yo he resaltado ahí dos cosas muy importantes, ¿no? Un gobierno corporativo, dentro de las distintas estructuras o mecanismos, lo que te ayuda es a generar confianza y a generar valor. Y es ahí donde obviamente participamos todos activamente. Parte de nuestro trabajo del día a día es generar confianza, ¿sí?, a nuestros clientes internos, y por otro lado, parte de nuestra labor, nuestro rol, es generar valor, ¿no? Valor a la empresa. Entonces, hasta ahí, como ven, la pregunta que yo les haría es, ¿y cómo has visto el buen gobierno corporativo en tu organización? ¿Consideras que en tu organización hay un buen gobierno corporativo? ¿No? Ya me contarán. Otra definición también gráfica te dice pues que, ¿no?, es el conjunto de estructuras, de normas, de prácticas para que la empresa, ¿no?, sea transparente, responsable, participativa y sostenible. Miren, acá aparece un concepto interesante que es la sostenibilidad. Finalmente, la razón de ser de una empresa, aparte de generar riqueza, es que sea sostenible en el tiempo. Y es ahí un poco que quizás retrocedo a lo que hablaba al inicio, ¿no? Parte de lo que pasó el año pasado y este año es que muchas empresas, al desconocer el tema de buen gobierno corporativo, se cayeron, ¿no? Porque no fueron sostenibles en el tiempo. No trabajaron quizás un plan de continuidad de negocio, no identificaron los riesgos asociados, nunca se imaginaron que iba a haber una catástrofe como la que hoy estamos viviendo, ¿no? Y bueno, quiero hablar un poco del alcance, ¿no? ¿A quién le aplica este buen gobierno corporativo, ¿no? Bueno, Giovanna, ya me hablaste del concepto, sí, está algo simpático, me habla de estructuras, de reglas, de portarnos bien, de generar valor, de generar confianza, pero ¿a quiénes le aplica, no? Que quizás es una de las definiciones que yo quisiera que se lleve. En principio aplica a todas las empresas, ¿no? A todas las empresas sin distinguir tamaño, actividad, sin distinguir propiedad, sin distinguir ámbito de actuación, su forma jurídica. Una de las afirmaciones que yo les dejo hoy es que este buen gobierno corporativo es aplicable a todos. Giovanna, pero a una bodega también, por supuesto que sí. Una bodega también tiene que conocer el buen gobierno corporativo y tiene que saber cuáles son los beneficios que le traen a esta bodega. Y una empresa, una microempresa que está recién iniciando también le aplica. Y a una entidad del gobierno le aplica, por supuesto, ¿no? Pero ¿y por qué hay tanta corrupción? Bueno, quizás parte de lo que está pasando es que hay mucho desconocimiento de lo que es el buen gobierno corporativo. Entonces, una de las conclusiones que quiero que se lleven es que le aplica a todo negocio, ¿no? Parte de lo que yo quiero, de alguna manera, compartir con ustedes, de hecho el tema es muy amplio, es un modelo que yo he trabajado para definir este buen gobierno corporativo y generar una hoja de ruta, ¿no? Es un modelo que de alguna manera ha sido trabajado en base a la experiencia y al recorrido que he podido dar a nivel mundial en distintas organizaciones, que considero es una buena hoja de ruta para poder ver el horizonte, ¿no? Hacia dónde queremos llegar y por dónde queremos empezar. Entonces yo les muestro a ustedes los pilares del buen gobierno corporativo. Y acá sí me voy a detener unos minutos, porque sí quiero sensibilizar, ¿no? Sí quiero saber si le encuentran sentido o no le encuentran sentido, ¿no? Porque esto no es aplicable, por si acaso, a personas del área de finanzas, no es aplicable solamente a las personas del área de la gerencia general, no, esto es aplicable a todos. La idea es que lo entienda desde que está en el área, de la persona que está en servicio al cliente, desde la persona que está en recursos humanos. ¿Por qué? Porque todos construimos ese buen gobierno corporativo. Entonces yo lo he definido en 15 pilares.
Todas esas estructuras, normas, procedimientos, yo lo defino en 15 pilares, ¿no? Que van desde el pilar uno. De hecho el número es referencial. Finalmente, cuando yo quiero aplicarlo a una empresa, obviamente siempre voy a tener que tomarle el pulso a la empresa y saber el tamaño, ¿Cuál? el giro, Claro. ¿no? La cantidad de personas involucradas, los años que tiene la empresa finalmente, para poder obviamente tomarle el pulso y saber en qué etapa está, ¿no? Porque de alguna manera se entendería que todo nace de un propósito. Cuando constituimos la empresa, una de las cosas que tenemos que hacer es declarar si queremos tener buen gobierno corporativo o queremos tener mal gobierno corporativo. Por eso es la precisión del buen gobierno corporativo, porque existe mal gobierno corporativo, ¿no? Empresas que han tenido mal gobierno corporativo, bueno, ya las mencioné, Odebrecht, Graña, ¿no? Algunas veces ustedes escucharán gobierno corporativo, pero hablar de gobierno corporativo puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Cuidado. Entonces, es allí donde yo defino 15 pilares. El primero es el rol del directorio, ¿no? Que es el órgano de gobierno más importante de una organización. No es ese órgano que solamente va una vez al año o una vez al mes a tomar un café, no. Es desde acá donde de alguna manera se va definiendo la estrategia, se va definiendo la visión y misión de todo lo que se quiere en la empresa. Luego viene el pilar 2, que es la ética y transparencia, que finalmente es definir los comportamientos que va a tener la organización de cara a esos grupos de interés. Luego el pilar 3, que es la cultura organizacional, ¿no? Que está conformada obviamente por esa ética, por esos valores que se definen. Y luego viene la estrategia corporativa, ¿no? Que deslinda, ¿no? Luego del pilar 1, 2 y 3, la visión y misión y los objetivos que se tienen para el corto, mediano y largo plazo. Seguidamente, el pilar 5, que son los riesgos, ¿no? Que son riesgos que no solamente se hace porque me va a venir a visitar auditoría, ¿no? Si se han dado cuenta, hoy los tiempos cambiaron y los riesgos tienes que estar evaluando constantemente. ¿Y quién es responsable de evaluar los riesgos? Todos nosotros somos responsables de identificarlos y de evaluarlos, pero obviamente hay responsables directos al respecto, ¿no? Y uno de ellos, el más importante, es el directorio. Luego viene el pilar 6, que es el control interno, ¿no? Yo haber hablado de ese control interno, o ese sistema de control interno, que finalmente son las llaves de seguridad que uno pone a los distintos procesos de la compañía, ¿no? Luego viene el pilar 7, que son los procesos corporativos. Luego viene el pilar 8, que sin lugar a duda que es todo lo relacionado a tecnología de la información, y esto es muy, muy amplio. Y luego viene el pilar 9, que es la famosa rendición de cuentas o contabilidad corporativa. Seguidamente está el pilar 10, que es el supply chain management, que es la cadena de suministros, para luego ir al tercer nivel, que es el pilar 11, que es responsabilidad social corporativa, y el pilar 12, que viene la comunicación corporativa, el pilar 13, que es el compliance, el pilar 14, que es la continuidad del negocio, y el pilar 15, que es el medio ambiente. Los colores tienen de alguna manera una razón de ser, que están muy, muy relacionados directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que obviamente para llegar a esa meta de los objetivos de desarrollo sostenible, primero tú tienes que empezar, como se dice, por casa con el buen gobierno corporativo. Este modelo, si se dan cuenta, es una suerte de cubo, que lo que busca es transmitir también lo siguiente, ¿no? El buen gobierno corporativo es, para empezar, transversal a toda la organización. Así es. No es simplemente hacia la alta gerencia, no es simplemente hacia los colaboradores, ¿no? Todos participan activamente. Y es como un cubo que si uno de las piezas falta, el cubo se cae, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, hay un pilar 12 que es la comunicación corporativa. Yo puedo tener todo súper documentado, súper estructurado, pero si no lo comunico oportunamente y debidamente, finalmente todo se cae. Así es. ¿No? Entonces, miren qué importante y qué relevante es la comunicación dentro de este buen gobierno corporativo. Así como la continuidad de negocio también, ¿no? Muchas empresas no tenían continuidad de negocio hasta hace poco y quizás muchas no la tienen.
¿no? Y es por eso que muchas cerraron, ¿no? Porque obviamente ante un escenario de pandemia, muchas dijeron, oye, ¿y ahora qué hacemos? Y obviamente muchas se fueron quizás por el camino más corto, que fue cerrar el negocio, ¿no? Y vender todo. Entonces, nosotros siempre tenemos que trabajar en un plan A, en un plan B, en un plan C. Y eso es lo que trae consigo el pilar 14, que es la continuidad del negocio, ¿no? Así como también el medio ambiente. Ustedes han visto que hoy el medio ambiente se ha vuelto algo súper, súper importante. Qué importante es cuidar el impacto que pueda tener nuestra organización en el medio ambiente, qué importante es estar atentos a todos los cambios climatológicos que también hoy se están dando, ¿no? Entonces, qué interesante estos 15 pilares. No sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que yo pueda aclarar. Todo bien. Excelente. Ok. Sin embargo, ¿no? Si bien es cierto, vemos 15 pilares, yo he querido también darle una clasificación por niveles. Por un lado, a los 5 primeros los he definido dirección. Por otro lado, al siguiente nivel los he definido como operación. Y al tercer nivel los he definido como sostenibilidad, ¿no? Un poco ya empieza a tener sentido, ¿no? De hecho, conversando con especialistas de Europa, de Alemania, de España, coincidimos en que efectivamente en un negocio los 5 primeros pilares son la base fundamental. De verdad que ha sido muy interesante hablar con gente de México, con gente de Brasil, con gente de España, de Alemania, que podamos coincidir en que efectivamente que la base fundamental de un gobierno corporativo son esos 5 pilares, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, un negocio sin ética finalmente no es un buen negocio, ¿no? Al final se cae, lo hemos visto, ¿no? Un negocio que no tenga una cultura de organización adecuada también se cae, ¿no? O sea, lo vemos, ¿no? Constantemente con los distintos fraudes, con las distintas debilidades que se pueden ir mostrando en las distintas empresas, ¿no? El siguiente nivel está denominado operación, y efectivamente, ¿no? Ya en la operación entra a tallar los procesos de la organización, el control interno que hayas podido implementar, la tecnología de la información, que ahora es vital, la rendición de cuentas, ¿no? Que es algo constante, así como la cadena de suministro, ¿no? Ustedes han visto que en esta pandemia, en la organización todo es importante, pero tu cadena de suministro ha sido lo más importante para poder abastecer, obviamente, tanto a la empresa como obviamente a los clientes, ¿no? Y el tercer nivel está conformado por todo lo que hoy conocemos como sostenibilidad. Pero la sostenibilidad pues no se puede definir en una palabra, ¿no? Aquí está definido en 5 pilares: la responsabilidad social, la comunicación corporativa, el compliance, la continuidad del negocio y el medio ambiente. Es interesante esta vista por lo siguiente, ¿no? Uno de los errores que se ha identificado cuando se define y se transmite este tema del gobierno corporativo es que nunca ha habido un mapa como el que yo les muestro, ¿no? Hemos coincidido que gran parte del conocimiento que llega a muchos países llega de manera partida, ¿no? Ustedes deben haber escuchado por un lado el compliance, por otro lado la continuidad del negocio, pero nunca lo han asociado a algún gobierno corporativo. Entonces, interesante, no sé por qué se da esa partitura, pero una de las cosas que yo he querido traerles es que vean de qué está conformado ese buen gobierno corporativo y claro, en función al giro, al tamaño de la empresa, ustedes decidan por dónde empezar, ¿no? Y obviamente esto no es un plan a un año ni a 2 años, es un plan que dura en el tiempo, ¿no? O sea, 5 años, 10 años, porque obviamente es un trabajo constante que se tiene que hacer. Por ejemplo, el buen gobierno corporativo no es estático, el buen gobierno corporativo tiene que adecuarse a las distintas situaciones, a los distintos riesgos del negocio, ¿no? Riesgos también obviamente externos como los que estamos viendo, pero sin embargo sí hay que tener claridad de lo que es el gobierno corporativo y de qué está conformado. ¿Ok? Entonces, esta es parte de, como les digo, de una investigación del trote por distintas organizaciones y efectivamente parte de lo que yo difundo es implementar este concepto e implementar estos pilares en la organización.
¿no? Yo tuve en la pandemia la oportunidad de hacer un piloto en varias empresas para ver un poco cuál era el grado de maduración de buen gobierno corporativo en las distintas empresas. Y realmente salió bastante simpático. Muchos se dieron cuenta que quizás hay veces el pilar 2, que es la ética y transparencia, no le dan el peso adecuado. Y es por eso que los demás se empieza a caer, ¿no? Y empieza a tener un riesgo bastante alto, ¿no? Y yo les invito a ustedes también, ¿no? Que en función de lo que están viendo le tomen una foto a este cuadro y digan en su empresa que le pongan un nivel de maduración de alto, medio y bajo, para que ustedes mismos vean qué cosa es lo que le está faltando a sus compañeros, ¿no? Lo pueden hacer. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Sin lugar a duda, la confianza y la reputación. Como bien saben, son dos cosas que se ganan a lo largo del tiempo, pero que se puede perder en segundos. Y otra cosa importante es que el buen gobierno corporativo, por donde lo vea, de manera horizontal, vertical, agrega valor a la compañía. ¿Se puede tangibilizar, Giovanna, en moneda, en plata? Por supuesto. Por supuesto. Yo vengo de estar en organizaciones súper grandes, donde se ha demostrado que si somos transparentes, si tenemos procedimientos claramente definidos, definitivamente la empresa empieza a ser mucho más rentable, ¿no? Y efectivamente hay muchos más beneficios como nos pueden ir acá, ¿no? Se mejora la rendición de cuentas, se fortalece la participación del accionista minoritario, se previene el fraude, la corrupción, el conflicto de interés, ¿no? Genera más competitividad, o sea, al ser transparente te vuelves más atractivo y eso es real, ¿no? Se empiezan a abrir las puertas no solamente locales, sino internacionales. ¿Para qué? Para promover ese desarrollo y ese crecimiento de tu empresa, ¿no? Ana, sí. Uy, acabas de tocar un punto tenaz. Y esto coincide claramente con un negocio que estamos en este momento pues tratando de concretar. Esta es una empresa que vende vehículos de una marca muy reconocida en Colombia. No puedo decir el nombre pues por obvias razones, pero te puedo decir que es una de las top. La situación con este concesionario y por qué se dio la oportunidad de negocio, Giovanna, es porque imagínate que en las áreas de operaciones, cuando tú ya vas a hacer la legalización de todo lo que tiene que hacerse para que ya el carro, digamos, quede a nombre del comprador, sea un carro nuevo o usado, hay personas al interior de este concesionario, que es uno de los más grandes también acá en Colombia, que demoran o hacen plan tortuga literal, dependiendo del asesor comercial que tenga pues que la legalización del carro pendiente, pues de la venta del carro. Y la situación aquí es que es tan grave, que el gerente comercial, que no debería ser, ¿no? Porque se supone que esto ya es un tema de tecnología, levantó la mano porque le están afectando las ventas. O sea, se le caen las ventas a sus asesores comerciales porque el cliente se cansa de esperar. Imagínate que ya con créditos preaprobados y los asesores se les caen los negocios sencillamente porque en otro concesionario de la misma marca, pero con otro nombre, ya digamos otro título de concesionario, pero que distribuye la misma marca, pues el cliente va y allá todo fluye. Y se caen las ventas. Entonces esta persona, al verse que se le está afectando el bolsillo, pues nos llama a nosotros como empresa de tecnología para que le ayudemos a automatizar el proceso de principio a fin, de manera que podamos demostrar, o sea, con la automatización del proceso, con un flujo de BPM, al colocar los indicadores y que tú le coloques un tiempo de proceso en cada etapa y dependiendo del área y dependiendo del personaje, pues ya este personaje no va a poder hacer la marrulla de antes porque pues ya va a ser medido por un sistema y va a generar alarmas, pero esto le va a costar, o sea, no es una oferta barata, realmente invertir en tecnología no es barato. No es barato. Pero pues digamos que él lo que quiere demostrar con esta propuesta, siendo el gerente comercial que debería ser el de tecnología, lo que quiere demostrar con esta propuesta es que ellos van a vender más, se van a evidenciar en dónde están los cuellos de botella y obviamente pues nosotros entendemos cuál es la situación al interior
pero pues tenemos que venderlo de otra manera, ¿no? Aquí vamos a estandarizar Así es. procesos, vamos a identificar cuellos de botella, vamos a poder hacer RPAs, si ustedes ven que hace falta personal pueden contratar. Entendemos cuál es la situación de fondo, pero no podemos ir abiertamente diciéndoles cuál es la situación de fondo, porque resulta que para eso pues tú tienes que ir con hechos y datos y decir esta persona es ineficiente. Correcto. Cuando es Pepito Pérez. Aquí correcto. Toca ir con hechos y datos, pero la empresa tiene que invertir plata, o sea, si todos tuvieran lo que tú nos estás contando, eso no tendrían que hacer esa inversión. Correcto. Esa es plata, o sea, tenaz. Así es. Claro. Para mí, el gran mensaje que quiero que se lleven es lo siguiente, ¿no? Y es por eso un poco la difusión a nivel internacional. Porque creo que toda empresa que... Yo dividiría en dos bloques, ¿no? Las empresas que recién van a nacer y las que ya nacieron, ¿correcto? Y es más, las que nacieron las clasificaría en los distintos, por año de antigüedad. Las que están por nacer, yo les presentaría estos pilares. ¿Para qué? Para que tengan claridad del trabajo que tienen que hacer, del recorrido que tienen que hacer. Gran parte de las pequeñas empresas, de las empresas que se empiezan a constituir, ¿qué es lo que hacen? Hacen un copy-paste de la empresa donde trabajaron, ¿cierto? Ya sea buena práctica o mala práctica. Y es así que se empieza, obviamente, a generar y a crear empresas corruptas, ¿sí? Y por otro lado, tendría el bloque de las empresas que ya tienen 10, 20, 30 o hasta 100 años, para obviamente hacerles un diagnóstico e identificar su punto de dolor. En función de eso, trabajar sus skill win y obviamente hacer una serie de proyectos para que haya el despliegue de los distintos pilares y obviamente se pueda lograr esos 15 pilares que realmente, si se dan cuenta, seguramente las empresas lo tienen, porque parte de la sorpresa que yo me he dado es que muchos avanzan los pilares de una manera desordenada. Y obviamente el gran problema es que ninguno lo tiene al 100%. Gracias por los comentarios. Y de hecho de eso se trata esta reunión, de poder reflexionar, de darles un mensaje de todo lo que tenemos que hacer en la empresa. Y miren, cuando yo pongo esta parte de los beneficios, ¿no? Esto no lo hace el directorio, esto lo hacemos todos. Y realmente es recontra revelador y muy rico saber de que todos somos parte de esto. Yo escucho a veces, o he escuchado en los trabajos donde mucha gente entra en la monotonía y dice, ya me aburrí de hacer lo mismo todos los días. Pero la respuesta no es que ya me aburrí. Yo diría la pregunta que te tienes que hacer es cómo agregas valor todos los días a tu trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo diferente para agregar valor a tu trabajo y por ende a la compañía? Entonces sí, hay un gran trabajo por hacer. Algunas reflexiones, y de hecho les invito a visitar mi LinkedIn, yo suelo escribir bastante al respecto, ¿no? Y creo que les puede servir, ¿no? El buen gobierno corporativo es rentable, ¿no? Y efectivamente sí, yo puedo decir que sí es rentable, ¿no? Porque efectivamente empresas que tienen mejores sistemas de control, tienen información de calidad, van a tener menos errores y obviamente menos maquillaje y fraudes contables. Ojo, ¿no? O sea, aquí gran parte de los escándalos internacionales que se dieron es porque hubo errores de información, es porque hubo mucho maquillaje y obviamente esto generaron fraudes contables, ¿no? Definitivamente empresas que tienen gobiernos corporativos débiles, ¿no? Son aquellas empresas que solamente están viendo el beneficio a corto plazo, ¿no? Y obviamente están exponiendo a la empresa a mayores riesgos a mediano y largo plazo, como lo ha pasado el caso de Granja, ¿no? El mismo caso de Odebrecht, ¿no? Odebrecht prácticamente ya no puede laborar acá en el país, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Reflexiones que les dejo para que ustedes puedan seguir indagando al respecto, ¿no? ¿Y cuáles son los no beneficios, ¿no? Porque, claro, tú me dices, Giovanna, tú me hablas lo bonito, pero a ver, ¿de qué hablamos si no lo hago, ¿no? Si no me convences? Bueno, yo te comento de que hay así como hay beneficios, acá hay consecuencias de no tener un buen gobierno corporativo, ¿no? Para empezar, la toma de decisiones va a ser inadecuada. Asimismo, va a haber un reclutamiento personal sin la debida diligencia, ¿no? Toda de manera informal, el tarjetazo, como se dice, ¿no? Sin ver los verdaderos skills para la posición. Las pérdidas acumuladas se van a seguir generando quizás en los años.
van a haber reprocesos de manera constante, van a haber quejas de clientes, proveedores, van a haber sanciones y multas, van a haber una pérdida de imagen y reputación, va a haber prisión de altos funcionarios, como pasó en Graña, hasta llegar al quiebre o cierre de la empresa. Quizás esto sí les hace ruido, sí les hace sentido. Entonces, todo esto son obviamente síntomas de que no tienes un buen gobierno corporativo y son alertas rojas para que puedas obviamente mejorar. Y bueno, ahora sí, ya entrando a la parte final, hemos hablado de los mitos y errores y ahora, después de haber hecho un recorrido bastante rápido, hablamos un poco de los mitos y verdades, ¿no? Porque también hay algunas verdades que tenemos que conocer, ¿no? El buen gobierno corporativo es transversal a toda la organización. Todos somos parte de él. El buen gobierno corporativo no es estático. El buen gobierno corporativo obviamente se va adecuando a cada momento, a cada situación, a cada país, ¿no? Es constantemente, hay una constante mejora continua, ¿no? La falta de transparencia es el camino oscuro del buen gobierno corporativo. El directorio es el corazón del buen gobierno corporativo. Ahí vamos a tener respuesta cuando nunca hemos visto al directorio de repente por la empresa. No solamente han ido a tomar un café. Entonces, ahora sí vamos a tener respuesta por qué el negocio quizás no está yendo bien, ¿no? El buen gobierno corporativo, como bien lo decía, incluye una mejora continua permanente. El buen gobierno corporativo no es una ciencia, es una arte, ¿no? Es un arte de cada día hacer mejor las cosas. Tener buen gobierno corporativo definitivamente me genera riqueza. Esto también es algo que me gusta mucho, ¿no? Dentro de estos mitos y verdades. La base fundamental de un buen gobierno corporativo es la ética, señores. Tener un gobierno corporativo es sinónimo de ser una buena empresa, y sinónimo de una buena empresa es ser una empresa con buena reputación. Por ende, el buen gobierno es un requisito previo a un buen negocio. Esto se los dejo con mucho cariño para todos sus conocidos que quizás quieran emprender y que quizás ya emprendieron, pero están a tiempo de obviamente tener claridad sobre este buen gobierno corporativo. Bueno, ya pasando a la parte final, algunas lecciones aprendidas, ¿no? La falta de sostenibilidad de las organizaciones por no contar con buenas prácticas de buen gobierno corporativo. Definitivamente, eso es una afirmación que lo hemos visto en casos muy emblemáticos a nivel mundial, ¿no? Los negocios que consideren en su enfoque estratégico los pilares de buen gobierno corporativo para apoyar su crecimiento sostenible, ¿no? O sea, realmente, digamos, es una fórmula, ¿no? Una fórmula, los pilares es una fórmula que te va a llevar al éxito. La ética, transparencia y cultura son los pilares fundamentales del gobierno corporativo, que incorporadas a la estrategia del negocio la van a hacer sostenible, ¿no? O sea, realmente espectacular este párrafo, ¿no? Y obviamente recalco algo que quizás a veces nos olvidamos, ¿no? El tema de la ética, ¿no? El tema de la transparencia, el tema de la cultura, algo que inclusive hoy los países de Latinoamérica están sufriendo mucho, ¿no? El buen gobierno corporativo incorporado a una adecuada estrategia va a generar sostenibilidad en el tiempo. El buen gobierno corporativo demanda que la estrategia sea monitoreada y evaluada periódicamente. Ya no hay estrategia que dure 100 años. No, ahora si se dan cuenta la estrategia es de corto plazo, ¿no? Y por ende la estrategia tiene que ser monitoreada constantemente. Y bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? El mercado de hoy exige organizaciones gestionadas de manera íntegra y transparente, ¿no? Lo vemos, los países mismos cada vez exigen ello, ya están hartos de tanta corrupción. La transparencia, la integridad, las buenas prácticas, el buen comportamiento de la organización y su grupo de interés coadyuvan a lograr los objetivos. El buen gobierno corporativo genera confianza, credibilidad, estabilidad e impulsa el crecimiento económico y reputacional de la empresa y obviamente del país, ¿no? El buen gobierno corporativo es integrable a cualquier sistema de gestión o buena práctica para mantener una cultura de cumplimiento adecuada a la organización. Una empresa con buen gobierno corporativo obviamente es más atractiva a los inversionistas, a los empleados y a los clientes, ¿no? Y bueno, ya cerrando, algunas reflexiones que creo que son importantes, ¿no? El mejor negocio del mundo es ser honrado. Los hombres honrados son los más cotizados y deseados en el mundo de los negocios y en toda otra actividad. Lo menciono porque finalmente la base fundamental, la columna vertebral para que ese buen gobierno corporativo funcione son las personas.
El hombre honrado vale más cada día porque es cada día más escaso. Asimismo, el buen gobierno corporativo es la expresión más genuina de la responsabilidad de una empresa y la más exigible a una empresa auténticamente responsable. El buen gobierno corporativo se caracteriza por el fomento de buenos valores y altos estándares en materia de ética. Esto implica tener un código de ética que regule el comportamiento de las personas, accionistas, directores, gerencias y empleados, así como también de sus grupos de interés, clientes, proveedores, entes reguladores en relación con la organización. Es muy importante, ¿no? Ese dicho, recuerdan ustedes, dime con quién andas y de quién eres. Hoy tiene que haber, hoy y siempre, debió haber siempre una revisión muy detallada de tus clientes, de tus proveedores, de tus empleados, de tus gerencias, de tu círculo, ¿no? de toma de decisiones. Y finalmente, el buen gobierno corporativo tiene un impacto positivo en la evolución de la empresa. Esto yo lo declaro y lo firmo. Desde ya, muchas gracias.